Cuando todo aquello ocurrió, Anne tenía 68 años y una manera silenciosa de caminar por la vida, como quien ya había cargado demasiados inviernos encima para sorprenderse con algo. Era viuda desde hacía más de 2 décadas, y desde la muerte de su marido había sostenido con las propias manos la pequeña papelería familiar que él dejó prácticamente en ruinas. Lo que empezó como un local a punto de cerrar, terminó gracias a noches enteras de cansancio y madrugadas con olor a café recalentado, convirtiéndose en una distribuidora modesta pero estable. Al mismo tiempo, mientras organizaba facturas y cargaba cajas, ella criaba sola a su hija Lisa, tratando de ser madre, sostén económico y refugio emocional, aunque nunca tuviera tiempo para sí misma. Anne siempre pensó que eso era simplemente lo que había que hacer. Durante años, casi sin darse cuenta, convirtió su vida en una cadena interminable de sacrificios que nadie veía. Pagó la universidad de Lisa, luego el MBA, luego el coche que la muchacha quería para no llegar cansada al trabajo, cubrió el seguro de salud, parte del condominio, los gastos domésticos, los uniformes de los nietos y hasta las terapias escolares, cuando uno de ellos tuvo problemas de adaptación. Nunca lo contó, nunca lo sumó, nunca lo usó como argumento para nada, simplemente lo pagó, como si respirar y pagar fueran dos actos inevitables que venían en el mismo paquete. No fue sino muchos años después, revisando por accidente antiguos estados de cuenta, que descubrió que había invertido más de $1 millón en la vida de su hija, mientras vivía ella misma con lo justo y sin permitirse ni siquiera reemplazar sus propios zapatos gastados. Lo más doloroso de todo fue que, con el paso de los años, Lisa dejó de ver el esfuerzo de su madre. A medida que construía su propia vida adulta, empezó a rodearse de personas que parecían haber nacido en un mundo completamente distinto, uno donde la riqueza fluía como agua y las palabras pesaban más que los gestos. Fue en ese ambiente donde conoció a Eileen, su suegra Anne, una mujer que Anne veía como una especie de figura etérea, siempre impecable, siempre viajando, siempre con historias glamorosas que parecían sacadas de revistas de lujo. Lisa quedó fascinada por esa presencia tan brillante y empezó a compararla, sin piedad y sin filtro, con la simplicidad austera de su propia madre. Eileen tenía una forma particular de ocupar un espacio. No necesitaba levantar la voz ni presumir, bastaba con existir para que uno sintiera su sombra. Vestía ropa que parecía hecha a medida para una cartera ajena a cualquier presupuesto terrenal, y hablaba de negocios internacionales con un tono que hacía dudar incluso al más escéptico. Lo que nadie sabía, ni siquiera en aquel momento, era que detrás de esa fachada había grietas tan profundas que podían haber derrumbado un edificio entero. Pero Lisa no veía eso, ella solo veía brillo, viajes, historias perfectas, y una elegancia que parecía inalcanzable. Y cuanto más admiraba a la suegra, más se alejaba de la madre que la había sostenido con manos temblorosas durante toda la vida. La distancia entre madre e hija empezó a hacerse evidente en detalles pequeños, de esos que al principio uno prefiere ignorar para no admitir que duelen. Lisa hablaba de Eileen como si fuese una autoridad universal en todo lo que tocaba a negocios, estilo de vida, educación de los niños, incluso decisiones que antes consultaba con Anne sin pensarlo 2 veces, y con cada comentario, Anne sentía como la balanza emocional se inclinaba lentamente hacia un lado que no la incluía. A veces, al escuchar a su hija contar las proezas empresariales de la suegra, se preguntaba en silencio si algún día podría competir con alguien que vivía de una luminosidad tan artificiosamente perfecta. Todo se volvió más real y más hiriente la noche del famoso Janter, una cena familiar aparentemente inocente que, sin que nadie lo supiera, terminaría marcando el punto de quiebre. Anne había llegado con su vestido azul oscuro, uno que había remendado en casa porque no quería gastar dinero extra en ropa nueva. Mientras se acomodaba en la mesa, escuchó sin querer cómo Lisa comentaba con tono orgulloso que Eileen había construido todo sola, que era un ejemplo de mujer fuerte y exitosa, algo que según ella, su propia madre jamás había logrado ser. La frase cayó como un balde de agua helada, tan brutal que Anne perdió por un segundo la
capacidad de parpadear. Fue en ese instante cuando entendió que, después de tantos años de darlo todo, había sido reducida a una figura casi invisible. La mesa entera siguió conversando como si nada hubiera pasado, pero dentro de Anne algo se quebró con un sonido silencioso, casi imperceptible, como cuando una grieta se forma en un vidrio sin que nadie lo note a simple vista. Ella intentó sonreír, mantener la compostura, incluso servirse un poco de vino para disimular el temblor leve de sus manos, pero cada palabra posterior, cada elogio vacío hacia la suegra, cada comparación disfrazada de comentario inocente, se clavaba como agujas finas en la parte más delicada de su memoria. De pronto, su mente viajó a años atrás, en cajas, cargadas bajo la lluvia, noches enteras revisando facturas, madrugadas preparando el almuerzo de Lisa para que no faltara nada. Y aún así, allí estaba, escuchando cómo su propia hija la situaba en un lugar que no reconocía. Cuando regresó a casa, aquella noche, Anne se sentó en la silla vieja de la cocina, la que crujía siempre del mismo lado, y dejó que el silencio la envolviera. Fue la primera vez en años que sintió que había llegado a su límite, que la paciencia que había construido como un manto protector empezaba a deshilacharse. Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, recordó que estaba escribiendo todo aquello para una comunidad que quizá entendería lo que significaba cargar sola un mundo entero. Respiró hondo, como quien se prepara para un cambio inevitable, y por primera vez en décadas consideró seriamente la idea de dejar de pagar por todo. A la mañana siguiente, Anne amaneció con esa sensación extraña que queda después de un sueño pesado, aunque no hubiera dormido casi nada. Caminó por la casa como si estuviera reconociendo un terreno que le era familiar, pero que ya no le pertenecía del todo. Preparó café, se sentó frente a la mesa y abrió una libreta donde, casi sin darse cuenta, empezó a notar todos los gastos que llevaba años cubriendo para Lisa. Cada cifra que escribía era como un golpe sordo en el estómago. Cuando terminó, el total superaba $1.000.000. No lo podía creer. Era como si la realidad hubiera decidido suspender cualquier delicadeza y poner frente a ella un espejo implacable. Ese número no era solo dinero, era tiempo, juventud, salud, renuncias, silencios. Era su vida entera repartida en facturas. Con el corazón encogido, tomó una decisión que jamás pensó que tendría que tomar. Dejaría de pagar absolutamente todo, no desde el enojo, sino desde la necesidad de recuperar algo de sí misma. Esa misma tarde llamó a Lisa para decirle que, a partir del mes siguiente, cada gasto correría por su cuenta. La reacción fue inmediata, en una mezcla de sorpresa, indignación y un miedo que ni la propia hija supo disimular. Lisa no estaba preparada para sostener su propio peso financiero. Llevaba años viviendo en una burbuja de estabilidad construida por una madre que nunca fallaba. Anne colgó el teléfono con las manos algo temblorosas, pero con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Había dado el primer paso hacia algo que aún no sabía nombrar, pero que era necesario. Los días siguientes fueron una mezcla incómoda de silencio y tensión. Lisa intentó sostener una vida que nunca había administrado por sí misma, y la realidad comenzó a golpearla con la fuerza de un viento que derriba puertas mal cerradas. Las cuentas empezaron a acumularse a la cuota del condominio, el seguro médico, la escuela de los niños, las compras del supermercado. Michael, su esposo, trató de ayudar, pero su salario nunca había sido suficiente para cubrir la estructura de gastos que Anne, durante años, había sostenido sin mencionarlo. Fue entonces cuando Lisa recurrió a la persona que más admiraba, a su suegra. A ella, pensaba, no le costaría nada extender una mano generosa. Sin embargo, cuando Lisa llegó con la voz temblorosa y la necesidad a flor de piel, Eileen mostró un rostro completamente distinto al que exhibía en cenas familiares y viajes ostentosos. Respondió con frialdad calculada, como quien evalúa un préstamo de negocio, y no un pedido de ayuda familiar. Le ofreció apenas $2.000, pero con intereses abusivos que parecían una broma pesada. Lisa quedó paralizada. Aquella mujer a la que había elevado casi al nivel de un ideal, esa figura glamorosa que siempre hablaba de éxito y abundancia, se revelaba ahora pequeña, limitada y más preocupada.
por mantener su fachada que por socorrer a su propia nuera. Ese fue el primer temblor que abrió una grieta real en la imagen perfecta que Lisa había construido alrededor de ella. La noticia del encuentro con Aileen llegó a Annie de manera fragmentada, casi casual, como si Lisa quisiera contar sin admitir lo que realmente había pasado, pero los detalles eran suficientes para despertar una inquietud que llevaba años dormida. ¿Cómo era posible que una mujer tan exitosa ofreciera una cantidad tan ridícula? ¿Por qué los intereses? ¿Por qué ese tono frío, técnico, distante? Algo en el estómago de Anne se movió, como una intuición vieja que volvía a encenderse. Había visto demasiadas fachadas en su vida de comerciante para no reconocer cuando una historia empezaba a oler a hueco, y por primera vez, en vez de ignorar esa sensación, decidió seguirla. Anne comenzó a investigar sin hacer ruido, como siempre había hecho todo lo importante en su vida. Revisó archivos públicos, buscó reportes empresariales, habló discretamente con 2 proveedores que conocían a Aileen desde hacía años y poco a poco fue armando un rompecabezas que la dejó inmóvil frente a la pantalla del computador. El supuesto imperio cosmético de la suegra nunca había sido construido por ella, Anne lo había heredado y casi lo había llevado a la ruina. 3 boutiques abiertas por capricho y cerradas en menos de 5 años, casi $1 millón en deudas, alquileres atrasados, tarjetas maximizadas, una vida sostenida por apariencias tan bien elaboradas como frágiles. Aileen no era un ejemplo de éxito, era una colección de máscaras sostenidas con alfileres. Con toda esa información reunida, Anne sintió algo que no esperaba, no rabia, sino una tristeza honda, casi maternal, al darse cuenta de que su hija había construido su identidad sobre una mentira ajena. Lisa había admirado una silueta vacía mientras ignoraba la sustancia real que tenía frente a ella desde niña. Pero, junto con esa tristeza, también llegó una claridad firme. Había llegado la hora de mostrar la verdad, no por venganza, sino por justicia emocional. Anne preparó una carpeta impecable, con documentos impresos, registros oficiales y los comprobantes de todos los pagos que había hecho por su hija durante 20 años. Era un archivo silencioso, pero contundente, que contaba la historia que nadie había querido escuchar. Decidió organizar un jantar en su propia casa, uno que, al menos en apariencia, sería apenas una reunión familiar. Mason invitó a Lisa, a Michael y por supuesto a Aileen. La suegra aceptó con esa elegancia estudiada que siempre exhibía, sin imaginar que esa noche sería la última vez que podría sostener la imagen que había proyectado durante años. Anne, mientras tanto, se pasó la tarde cocinando su estofado favorito, un plato humilde pero fuerte, como ella misma menos, y pensando en cada palabra que debía decir para no herir, pero tampoco permitir que la verdad siguiera enterrada. A medida que la mesa iba tomando forma, también lo hacía la decisión más importante de su vida, en dejar de ser invisible. La noche del jantar llegó con un aire extraño, casi eléctrico, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Anne recibió a todos con su sonrisa habitual, esa que había aprendido a usar como escudo, pero por dentro sentía una firmeza que nunca antes había experimentado. Lisa llegó con el ceño ligeramente fruncido, aún abrumada por sus problemas financieros. Michael, más silencioso de lo usual, parecía observarlo todo con una cautela nueva, y Aileen, envuelta en un conjunto elegante color marfil, caminaba con ese porte de quien cree que domina cada espacio al que entra. Anne los invitó a sentarse, sirvió el primer plato y dejó que la conversación fluyera, esperando el momento preciso. Lo que nadie esperaba era que, detrás de la aparente normalidad, Anne había transformado la mesa en un escenario decisivo. A su derecha, dentro de una carpeta de cuero oscuro, estaban todos los documentos que revelarían la verdad en balances negativos, registros de deudas, cierres fallidos de boutiques, tarjetas sobregiradas, junto con la lista meticulosa de todos los gastos que ella había asumido durante 2 décadas. No había exageración, no había interpretaciones, solo hechos. Mientras los demás hablaban de banalidades, colegio de los niños, viajes futuros, proyectos laborales, Anne los observaba con una serenidad inquietante, como quien se prepara para encender una luz en una habitación en la que todos prefieren mantener la oscuridad. Cuando llegó el momento,
Anne tomó la carpeta con una calma que contrastaba con el nudo que empezaba a formarse en la garganta de los demás. Colocó los documentos sobre la mesa, uno por uno, sin elevar la voz, pero con una firmeza que atravesó la sala entera. Primero mostró sus propios registros en recibos, transferencias, matrículas, facturas de seguro, estados de cuenta, $1.150.000 invertidos en la vida de Lisa. La hija quedó inmóvil, como si la silla se hubiera convertido de pronto en un bloque de hielo. Michael se inclinó hacia adelante, tratando de procesar lo que veía. Aileen, en cambio, apenas pestañeó, manteniendo ese gesto ensayado de quien cree que ninguna verdad puede alcanzarla. Fue entonces cuando Anne deslizó la segunda parte de la carpeta hacia el centro de la mesa. Ahí estaban los reportes públicos del supuesto imperio de Aileen. Herencia familiar Buchiquis Quebradaus. Casi $1 millón en deudas acumuladas, contratos incumplidos, alquileres atrasados, tarjetas sobresaturadas. Todo documentado, todo fechado, todo verificable. La máscara cayó sin que nadie tuviera que decir una palabra. Aileen palideció de una forma que ningún maquillaje pudo disimular, como si su piel hubiera recordado de repente la verdad que había intentado enterrar durante años. Lisa miraba los papeles con los ojos muy abiertos, respirando entrecortado, enfrentando por fin la realidad que nunca quiso ver. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Michael fue el primero en reaccionar, girando lentamente la cabeza hacia su madre con una mezcla de incredulidad y decepción. No había sabido, hasta ese instante, cuánta manipulación disfrazada de glamour había marcado su vida entera. Lisa, por su parte, seguía mirando los documentos como si intentara encajar piezas que jamás imaginó que existían. La imagen de perfección que había idolatrado durante años se desmoronaba frente a ella, dejando al descubierto una estructura frágil sostenida por mentiras, apariencias y deudas. Y entre todo ese caos silencioso, Anne solo observaba, no con superioridad, sino con un cansancio profundo, como quien finalmente suelta un peso que llevaba demasiado tiempo cargando sola. Fue entonces cuando Lisa rompió en llanto, un llanto que no tenía nada de infantil, sino de alguien que finalmente comprende el tamaño del abismo entre lo que creyó y lo que realmente era. Intentó hablar, pedir disculpas, explicar lo inexplicable, pero las palabras se le enredaban. Annie, cansada pero firme, respiró hondo antes de continuar su relato para la comunidad a la que ahora se aferraba para no sentirse sola. Y si alguien ha llegado hasta este punto de la historia, gracias por seguir, compartirla o dejar un pequeño me gusta, puede ayudar a que más personas encuentren un lugar seguro donde contar lo que nunca se atrevieron a decir. En aquella mesa, mientras el mundo de su hija se derrumbaba, Anne entendió que ese dolor era necesario para que algo nuevo pudiera reconstruirse. Después del llanto, la casa quedó en un silencio que parecía absorber incluso el sonido de la respiración. Lisa se acercó a su madre con pasos lentos, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera lo poco que aún quedaba en pie. No pidió dinero, no pidió ayuda inmediata. Pidió algo mucho más difícil, una oportunidad para reparar el daño. Anne la escuchó sin interrumpir, viendo en su hija no solo a la mujer adulta que había idealizado a otra familia, sino también a la niña que alguna vez había buscado refugio en sus brazos. Aún así, la decisión ya estaba tomada. Anne no volvería a sostener su vida económica, pero eso no significaba que la cerraría emocionalmente. Con una serenidad nueva, Anne le ofreció algo diferente, un puesto en su distribuidora. No era caridad, no era rescate, era una invitación a aprender desde cero lo que significa construir algo con las propias manos. Lisa aceptó con los ojos hinchados por el llanto, sabiendo que no había alternativa y, al mismo tiempo, sintiendo un extraño alivio. Michael, golpeado por la verdad sobre su madre, también se distanció de Aileen, iniciando un proceso de separación emocional que había evitado durante años. Aquella noche marcó el inicio de una etapa en la que cada uno tendría que enfrentarse a sus propias sombras para poder avanzar. Los meses siguientes fueron un retrato silencioso de esfuerzo
y aprendizaje. Lisa, que durante años había vivido sin mirar precios, descubrió el peso real de cada factura, cada gasto imprevisto, cada cuota que antes simplemente aparecía pagada como por arte de magia. En la distribuidora, comenzó desde abajo, revisando inventarios, organizando cajas, atendiendo pedidos atrasados. Él la observaba sin intervenir, dejando que tropezara cuando era necesario, y celebrando en silencio cada pequeño avance. Los nietos también sintieron el cambio en menos lujos, menos caprichos, pero más presencia real de sus padres, más conversaciones sinceras sobre responsabilidad y gratitud. Michael, por su parte, inició un proceso de ruptura definitiva con Eileen. No fue escandaloso, pero sí profundo. Dejó de justificarla, dejó de defenderla, dejó de permitir que su influencia marcara las decisiones familiares. La confrontación de aquella noche lo había obligado a ver, con dolor y claridad, cómo su madre había construido una vida entera sobre artificios, arrastrándolo a él y a Lisa a una comparación injusta con una mujer que jamás había sostenido el peso de un día difícil. A medida que tomaba distancia, descubría algo que nunca había valorado realmente en la dignidad tranquila de Anne, esa fortaleza silenciosa que no necesitaba brillar para ser inmensa. Con el tiempo, la relación entre madre e hija se reconstruyó con una honestidad que nunca antes había existido. No fue rápido ni fácil. Hubo silencios incómodos, conversaciones duras y momentos en los que ambas tuvieron que aceptar verdades que dolían. Pero cada día que Lisa llegaba temprano a la distribuidora, cada tarde que pasaban revisando balances o preparando pedidos, acercaba un poco más esa distancia que las había separado por años. Los nietos, al ver el cambio, comenzaron a agradecer a su abuela por cosas pequeñas, por el almuerzo, por ayudarlos con tareas, por acompañarlos cuando nadie más podía. Eran gestos sencillos, pero para Anne significaban algo inmenso en reconocimiento. Un año después del llanter, Anne se encontró sola en su oficina, mirando las estanterías llenas y el olor familiar del papel recién cortado. Por primera vez en décadas, sintió paz. No porque todo fuera perfecto, las cuentas seguían existiendo, el trabajo seguía siendo pesado, sino porque había recuperado algo que creía perdido en respeto. Lisa, ahora más madura y consciente, la abrazó una tarde sin previo aviso y le agradeció no por el dinero, sino por haberle dado la oportunidad de empezar de nuevo. Michael también pidió perdón por no haber visto antes lo evidente, y Anne, en ese silencio cálido, entendió que nunca había sido invisible, había sido, desde el principio, la base de todo. Por fin, lo sabía menos y ellos también.